Hola, buenas noches. Buenas noches, profe. Hola, profe. Buenas noches, profe. Recording in Buenas noches. progress. Bueno, vamos a comenzar una nueva clase, un nuevo tema. Nos vamos a adentrar al mundo de la auditoría informática y voy a compartir una pantalla intentando un método como para que les sea más fácil. Quiero comentarles de entrada nada más que auditoría informática es un poquito tedioso seguirlo al tema. Voy a intentar por medio de las diapositivas tratar de que ustedes entiendan a qué apuntamos y de manera que se vuelva más flexible. No es que sea compleja ni difícil, solo que los temas que va tocando se vuelven un poco tediosos y, y ustedes están acostumbrados a algo con más vida, algo más activo. Bueno, vamos a intentar desde la puesta de la diapositiva comentarle cómo vamos a ver este tema para que sea más flexible para ustedes. Compartimos pantalla, el primero. Ustedes pueden ver ahora la diapositiva. Sí, profe, sí se ve. Bien. Le he definido auditoría informática, conceptualización. Vamos a la primera diapositiva. Vamos a ponerle actitud a esto. Bien. En esta primera diapositiva podrán ver el título y los ítems que los acompaña. ¿Les recuerdan a qué? Yo acá lo tengo ya en vista, acá Puede a ser. Nicolás Vigiani. Nicolás, ¿me escuchas? Sí, O a profe, Mauro buenas Tolo. noches. Bueno, a cualquiera de los dos. Para Mauro Tolo, para Vigiani. ¿A qué les hace recordar el título? No solo el título, sino la forma en que está escrita, qué es auditoría, qué busca, finalidad, por qué quiero hacerlo o por qué debo hacerlo. Puede ser, profe, a la Y tabla de. Puede ser a la tabla que hemos visto de incompatibilidades. tabla de incompatibilidades. Mm, no, eso lo ha visto en cuál lo ha visto a la de compatibilidad. En la práctica hemos visto eso. Ah, en la práctica, bien. Eh, a qué les hace recordar esto? A ver, vamos. ¿Qué es auditoría? ¿Qué pretendo con auditoría? ¿Qué busco? ¿Hacia dónde voy con auditoría? A saber quién hizo qué. ¿Puede ser la estrategia? Sí, señor. Sí, señor. Don César Oliva, ¿verdad? ¿Me contestó? Así es. César, impecable lo de usted. Entonces, ¿qué es lo que les quiero hacer ver? Que desde el principio de clase, cada tema va sumando para el próximo. Trato de hacerlo de este modo para que lo aprendido en primera etapa pueda ser usado siempre en la segunda, tercera etapa y los próximos temas. Y como les anticipo, al ser un poco tedioso ver el tema de auditoría informática por el contenido que tiene, la vamos a abordar en forma estratégica. Muy bien, don Oliva, la vamos a abordar en forma estratégica. Entonces, si nos acordamos cómo es una, ustedes ya lo deben, ya les he dicho, entonces ya se van a dar cuenta que cada una de las palabras que están arriba en signo de pregunta me están llevando a lo que es administración estratégica. Nosotros vamos a ver estratégicamente el tema de auditoría de manera que no sea flexible
nos sirva para acordarnos y cuando repase o estudie, me sea fácil verlo o más flexible de lo que pretende, de lo que es. Bien, ¿cuál es la misión que tiene auditoría? ¿En cuál está reflejada? ¿En qué es auditoría, verdad, César? Acuérdese que ver algo en forma hacer, administrar algo en forma estratégica implica una misión, una visión, fijar mis objetivos y estrategia y la forma en que voy a llegar a cumplir esos objetivos. Bueno, aparecemos con el primer tema, eh, misión. Misión de auditoría. ¿Qué es auditoría? Bueno, auditoría es un conjunto de técnicas y herramientas que me van a permitir encontrar deficiencias, ¿sí? Y errores o deficiencias y problemas en el departamento, en la gestión del departamento de informática. Cuando hablamos de deficiencias y errores, ¿sí? O debilidades y amenazas, nosotros vamos a cambiar estas palabras clave, que las tenemos que tener en auditoría, así como teníamos podio, la palabra clave en auditoría es da. ¿Qué significa da? Debilidad y amenaza. Auditoría es un conjunto de técnicas y herramientas que me van a permitir encontrar las debilidades y amenazas del departamento de sistema y como visión, fíjense que tenemos primero la misión que es auditoría, ya estamos diciendo qué es, la visión que queremos, ¿sí? Es encontrar un valor que me permita poder modificar o adaptar mi estrategia para lograr ser el mejor departamento de informática de la, de la región, de la nación, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos la misión, tenemos la visión, y luego les voy a comentar con qué herramientas vamos a trabajar. El conjunto de herramientas y la forma de hacer las cosas están en este cuadrado que están viendo acá. Este que me va a definir el qué hacer y cómo hacerlo. Este cuadrado que está acá. Para llegar a ese cuadrado, cuya palabra clave es esa matriz bidimensional, donde tengo clasificadas los tipos de auditorías informáticas y la forma de acceder a los distintos tipos de auditoría. Pero antes de empezar a hacer, es decir, de qué hacer y cómo hacer ese tipo de auditoría, yo tengo que tener un conjunto, una introducción, un conjunto de conceptos que tienen ciertas particularidades para luego ya entrar a fondo con el estudio de las auditorías informáticas. Ese conjunto de particularidades que la tengo que conocer antes de empezar a trabajar con la auditoría informática se llama particularidades. Después voy a utilizar todas las herramientas para realizar la auditoría informática y cuyo resultado lo tendré que exponer en lo que significa el estudio, que es la otra columna que está acá. No sé si ustedes pueden ver cuando yo deslizo el mouse, ¿sí? ¿Pueden ver la flecha que...? Sí, profe. Muy bien. ¿Está entendido cómo apuntamos a esto? Vamos a utilizar el conocimiento de estrategia, vamos a agarrar ese concepto de estrategia y lo vamos a practicar en el estudio del tema de auditoría. Entonces partimos de una misión. ¿Qué es auditoría? Cuando uno habla de la misión, se puede sumar también a quiénes somos. Pregunta general para todos, que puede ser también de un parcial.
¿Se puede preguntar eso? ¿Quiénes somos? ¿Puede estar el quiénes somos dentro del, del apartado misión, o sea, con M? Dentro de la misión, ¿podemos decir quiénes somos? Yo digo que no. Dentro de la ¿Quién visión dice que debería. no? Mariano Eh, Caro. yo, Mariano, sí, que la misión no definía el paso a paso para llegar a la misión, las cosas que hacemos. ¿Por qué estaría ahí el quiénes somos? ¿Alguien que diga distinto a Mariano? ¿Alguien cree que se equivocó Mariano? No, yo en mi No, caso también pienso igual. piensa igual. Bueno, don Mariano, ¿y quién más piensa igual? Franco, profe. Y Franco, están equivocados. Tenemos que repasar de nuevo el libro de estrategia, de administración estratégica. Hay que volver al libro, porque cuando hablamos de la misión, que es el presente de la empresa, cuyo dice la situación actual, defino qué hago, qué hacemos, quiénes somos y dónde estamos. Es la situación actual. La visión es la que apunta a futuro, a qué quiero llegar. Pero la misión de donde está el quiénes somos, eso es parte de la misión. Eso es el conjunto de gente que es parte de la organización. ¿Quiénes somos como empresa? Ahí me defino como empresa y cuento qué hago como empresa. Después, mi visión apuntará como deseo a futuro hasta dónde quiero llegar, en qué me quiero convertir, cómo quiero que me reconozcan. Pero actualmente digo, cuento de la actualidad. ¿Estamos bien, Mariano, ahora? Gracias por el refresco, profe. Bueno, por eso la materia está preparada para que podamos ver todo para atrás. Y la verdad que haber armado esto para entender auditoría con la base de estrategia nos ayuda mucho. Bien, ya hemos visto la misión. Y la visión podría ser convertirme en el departamento de informática con mayor eficiencia o con una eficiencia del 90% de mi gestión. Y entonces, ¿cómo puedo saber si estoy cumpliendo o no con mi visión a través de un valor? Es con el uso de la auditoría. La auditoría, como dice su definición, las herramientas que vamos a utilizar, que son las que vamos a utilizar en el qué y en las estrategias de cómo hacerlo, me van a entregar debilidades y amenazas de la empresa, pero no de la empresa solo, sino del departamento de informática, que es donde vamos a buscar los errores, el departamento de informática, debilidades y amenazas. Y nos va a entregar un valor, vamos a obtener un valor. Y ahora vamos a comparar el valor obtenido en esta búsqueda de debilidades y amenazas con el valor deseado. Y en base a ese valor deseado nos vamos a encontrar cuán cerca estamos de ese 90%. Acuérdense que los valores que cuando uno habla de objetivos tienen que ser cuantificables y ese es uno de los objetivos perseguidos. Algo más nos está faltando ahí en auditoría. Bueno, ya lo acabo de decir. Dice, ¿qué es auditoría? Les pregunté a ustedes si puede estar el quiénes somos. ¿Puede estar el quiénes somos en la misión? Sí, profe. Como nombre de empresa puede estar. Como grupo puede estar. Acuérdense que cuando Coca-Cola nombra la misión y dice, nosotros somos Coca-Cola, dice, somos el grupo Coca-Cola. Pone a qué se dedica. Bueno, en el quiénes somos de auditoría, vamos a pasar a la segunda diapositiva.
Quiero que me digan si la ven como diapositiva. Sí, profe. Sí, profe. ¿Ya También está como viendo como diapositiva. diapositiva? Perfecto. Bien. Ahora ustedes empezamos con nuestra primera hoja, ¿no? Y ya empezamos a desarrollar lo que es auditoría. Definición, conjunto de procedimientos y técnicas para evaluar y controlar un sistema informático con el fin de verificar si sus actividades son correctas de acuerdo a normativas. Actividades correctas. Tiene que haber normativas, reglas, instrucciones. Tengo que ver si se cumplen. Y para ver si se cumplen, tengo que buscar debilidades y amenazas. Acuérdense de FODA, ¿sí? Pero ustedes no van a ver la parte positiva. El auditor es un investigador que viene a ver los errores, viene a ver ni la fortaleza ni la oportunidad, viene a ver debilidad y amenaza. Palabras claves en auditoría: da. ¿Qué es lo que busca todo auditor? El da, debilidad y amenaza. Auditoría es la revisión y comprobación de un ente jurídico económico, dice acá. Profe, estamos en informática. Bueno, ya les cuento por qué. Donde vamos a exponer la situación actual, la debilidad, las disfunciones, y en base a esas debilidades y disfunciones tengo que escribir, tengo que dar a conocer qué recomendaciones vamos a dictar para poder anular esa debilidad y amenaza. Queda ahí en punto suspensivo lo de comprobación de un ente jurídico y económico. Las auditorías informáticas están compuestas, las podemos dividir en auditoría informática interna versus externa. Una auditoría informática se considera interna cuando el grupo auditor o consultor es personal de la empresa, cuando son empleados de la empresa donde se va a hacer la auditoría informática. Una externa es cuando llamo a una consultora que no es parte de la empresa. La gran diferencia que tienen es que la auditoría interna, al ser parte de la empresa, pierde un poco de objetividad y puede mezclar la recomendación por parte de la subjetividad que tiene por ser parte de la empresa. Quizás no ve más allá de otros detalles que se deberían ver porque no tiene experiencia en otros ámbitos como tiene una consultora externa. De antemano, para tener una auditoría interna, debo tener confianza e independencia. Tengo que lograr que haya verdadera confianza e independencia para crear o para poder soportar el tener una auditoría interna. ¿Me entiende, verdad? ¿Por qué digo soportar confianza e independencia? Porque si yo no logro independencia en una interna, significa que el auditor interno, por ser parte de la empresa, y puede tener miedo a los resultados que yo esté entregando como auditor externo, que no quiere que se le complique la cosa. ¿Me entiende, verdad? Tengo que darle el grado de independencia para que se manifieste. Y el grado de confianza que debo tener como empresa, que voy a confiar en los resultados que ellos me den, aún sabiendo que hay un rasgo de subjetividad.
¿Auditoría externa e interna son excluyentes? Podríamos preguntarnos, ¿puedo hacer una auditoría externa e interna? Sí, tranquilamente puedo hacer. Después vamos un poquito más abajo. Ahora a preguntarles a ustedes. Una auditoría interna, ¿dónde la pondrían ustedes? ¿Dentro del departamento de informática? ¿O en qué otro lugar podría poner la gente que va a hacer auditoría al departamento de informática? Vamos a pensar en un organigrama. ¿Dónde lo pondrían? ¿En línea? ¿Staff? ¿Dentro de cómputos? ¿Fuera de cómputos? ¿Quién puede ayudarme a contestar eso? Sonia, ¿estás? Bruno Mardoso, ¿me puedes contar dónde pondrías eso? Ufa, ¿qué está pasando? Profe, ¿Sí? ¿Quién habla? Mauro Neme. Mauro, ¿cómo te va? ¿Todo Puede bien? ser, profe, todo bien, profe. Puede ser que esté dentro de cómputo, que lo pongamos en cómputo, porque se Puede ponerla encargarían dentro de de, cómputo. o sea, yo Puede. calculo ¿Y que sí, cómo cree? ¿Y qué facilidad tendría esa gente cuando le tenga que hacer auditoría al mismo cómputos? Piense. ¿Qué ya facilidad podría tener? ¿O qué cosa compleja podría tener? Ya sabe de las tareas internas que te cumple cómputos, digamos. Bien. ¿Y usted cree que podrá emitir libremente algún resultado si ve que las cosas están mal? No, uno la piensa 3 veces antes de criticar al jefe, profe. Porque sigue dependiendo del jefe de cómputo. Claro, Y si está dentro de cómputos, o sea, ¿por qué hago pensar esto? Porque si lo pongo dentro de cómputo, ¿quién va a ser el jefe del grupo que va a hacer la auditoría? el jefe de cómputo. ¿Y yo de quién tengo que entregar eh, la gestión del departamento de cómputo, de cómo está funcionando? Del jefe de Tengo que cómputo. hablar de la gestión de quién, Del jefe de cómputo. del mismo jefe de ellos, ¿verdad? Hay un problema de ¿Y cree que puede dependencia haber ahí. libertad? Se puede decir libremente. A ver, yo le pido que me critique a mí ahora, soy su profesor. Y yo le tengo que Estoy tomar teniendo... parcial dentro de poco, Mauro. Uy, problema de internet, profe, se me corta la llamada. Ah, bien, está zafando. ¿Sí? Bueno, le vamos a pedir una opinión a César. César, ¿me estás escuchando? Sí, profe, atentamente. Bien, ¿y qué crees, César? ¿Dónde ubicaría usted este grupo de auditores siendo parte de la Evidentemente, empresa? ¿Eh? evidentemente, para que tengan independencia, tienen que estar fuera de las jefaturas que auditan. Muy bien, muy bien. Yo lo haría así. Y muchas veces, ya ahora le doy ya la parte de la solución, es cuestión que pensemos siempre que hacemos algo, hay que ver también auditoría, les comento. Son investigadores que van a buscar el DA, los tipos vienen a buscar debilidades y amenazas. Ellos no son gente que piensan en positivo, podríamos definirlo así, ¿no? Que no piensan están buscándonos los errores, solo eso. Y lo van a enumerar, van a describir, pero siempre se van a enumerar, se van a describir estos DA mediante causa-consecuencia. ¿Por qué está la debilidad del error y dónde va a influir, va a ocasionar los próximos problemas? Eso hacen estos investigadores de auditoría. Entonces, por eso muchas veces se lo pone no como un departamento independiente, porque estaríamos
desperdiciando parte de la organización. Al ser independiente, cualquier sector le va a pedir, le puede pedir cosas a ellos, ¿entiende? Lo ponemos como miembro de staff del directorio. Entonces, cómputos puede pedirle a ellos mediante permiso del directorio. El directorio puede obligar a la gente de auditoría informática para que vaya y ejercite sus funciones, etcétera, etcétera. ¿Me va entendiendo, César? Sí, profe. Bien, ¿no? Bueno, eso sería el tema este de las auditorías entre interna y externa. Ahora vamos a pensar otro poquito más. María Celeste me hace recordar que después de esta diapositiva vamos al quiénes somos, porque me olvidé esa parte. O sea, no es que me olvidé, sino que seguimos la diapositiva, pero tengo que saltar para llegar a quiénes somos. Bien. Sí, profe. La auditoría informática dice que verifica la correcta autorización y uso de los recursos informáticos. Y ahora vamos a hacer una analogía, César. Vamos a hacer un ejercicio práctico de el tema este de debilidades y amenazas. Vamos a dar un ejemplo de la vida. Usted, César, está por rendir el primer parcial de la materia, donde ya tenemos temas muy agradables, simples. Tenemos un segundo tema como cómputo, agradable, simple. El número 3, ya más complejo y tedioso, que es auditoría informática. Entonces en el parcial van varias preguntas. El máximo valor del parcial es un 10. Y yo voy a trabajar como auditor, no como profesor del parcial de usted, César. ¿Y qué es lo que tengo que ver como auditor, César? ¿Cuáles son las dos palabras claves? ¿Alguien que lo ayude a César? ¿Cuáles son las dos palabras claves? Debilidad y amenaza. Debilidad y amenaza. Tiene que quedar esa palabra. No es foda. Agarra la segunda. DA. Debilidad y amenaza. Entonces yo voy a trabajar como auditor y voy a buscar debilidades y amenaza en cada una de las preguntas del parcial. Si no encuentro ninguna debilidad y amenaza, ¿cuánto es su rendimiento de parcial? Rendimiento. Vamos, ¿cuánto? Un 100%. Es un 100%. 100%. Perfecto. Y como el tope de nota es 10, ¿cuánto se sacó? Un 10. 10. Un 10. Perfecto. Vamos entendiendo todos. Pero como don César generó su podio, no solo para la materia, sino administra otras cosas que no le permitieron estar a un 100% para ver toda la materia, y en las respuestas ha empezado a tener ciertos errores que generan debilidades y amenazas de que yo le corrija su parcial. Ahora, la siguiente pregunta, que es tema también de auditoría, ya entramos en ese y ya con este ejemplo lo vamos a ver. El tema número 1, que es fácil, que es corto. Las preguntas del tema número 1 podrán tener el mismo valor que las preguntas de este tema 3, que es más largo y complejo. ¿Podrán tener el mismo valor? Probablemente No, usted no le va a dar el mismo valor. Yo tampoco le doy el mismo valor. Entonces, las preguntas van a tener un determinado peso relativo. Va a haber preguntas
más importantes y menos importantes. Si yo me equivoco una vez en una pregunta importante y una vez en una pregunta de menor dificultad. A ver, vamos a hacer la pregunta así. Si yo me equivoco en una pregunta del tema 3, que lo considero más importante o más compleja, y me equivoco una vez en una pregunta de tema fácil, pueden tener ¿tendrían el mismo valor en rendimiento las dos preguntas? No. No, no. Si me equivoco en una pregunta importante, voy a bajar más mi rendimiento que en una no importante. Me puedo equivocar una vez en una importante y me puedo equivocar 4 veces en una que no es importante y pueden tener las dos el mismo valor en conjunto. Porque no puedo darle más valor a algo menos importante que a algo importante. Esto se va a ver luego en auditoría informática porque cuando tengo que empezar a auditar el departamento informático, los auditores van a tener, por su experiencia, van a tener que empezar a dividir a la empresa o al departamento de informática en áreas y sectores. Y las áreas se van a dividir en jerarquía de acuerdo a la importancia que aportan a la organización. Es decir, que vamos a encontrar áreas con poco valor y áreas que son muy importantes para el desarrollo de la actividad del área de sistema o del departamento de informática o bien para la empresa en sí. Siguiendo con el tema este, si he encontrado errores en el parcial, debilidades y amenazas, significa que el rendimiento va a ir bajando y ya no voy a tener el 100% de rendimiento. Si tengo un 80% de rendimiento y el valor máximo era 10, significa que el parcial va a ser un 8. ¿Me entiende? Entonces, un departamento de informática que voy a dividir en áreas, que podrían ser el conjunto de preguntas, de acuerdo a la importancia que tengan las áreas, la cantidad de errores, es decir, que lo transformamos en debilidades y amenazas, se van a conformar en la sumatoria de los errores, eso, van a ir decrementando el rendimiento general del sistema. ¿Alguna consulta en base a esto? Que lo vamos a ver en la otra clase. Ya después empezamos a hacer ejercicio práctico de departamento, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Espero que sí, ¿no? Bueno, sí, pregunta, ¿no? Bueno, sigamos con la otra etapa. ¿Se acuerdan que en la página anterior, cuando hablamos de auditoría, hablaba de ente económico, les hablaba revisión de un ente jurídico económico? Bueno, la auditoría informática tienen una forma muy parecida a las auditorías contables. Situación actual, debilidades, disfunciones y recomendaciones. En estos casos son debilidades y amenazas. También va disfunciones y recomendaciones. ¿Y qué tiene que ver con la parte contable? Bien, las partes contables, las auditorías contables aparecieron primero que las auditorías informáticas. Nosotros nos ayudamos de los modelos contables para generar las primeras auditorías informáticas y que sientan base para los futuros desarrollos de auditoría. En la primera etapa
La auditoría contable es utilizada para encontrar debilidades y disfunciones de los estados contables, que es donde se registran los ingresos y egresos de la parte económica financiera de la empresa, cuyo valor final nos van a entregar el estado económico financiero de la empresa. En nuestro caso, lo que vamos a entregar es el estado de la gestión informática del departamento de informática o departamento de sistema. Segunda observación. Abajo dice que la auditoría informática no ve el fraude económico, sino desde qué ordenador y con un sentido amplio. Cuando hablo de fraude económico, el que ve el fraude económico es la auditoría contable. Y cuando ellos lo ven desde un sentido amplio, es si hubo un ingreso a través de un egreso de dinero como fraude económico, debo investigar a qué partidas o transacciones se registraron, quién la registró esa entrada económica, bajo en qué cuenta fue a parar, el número de cuenta, depósito bancario o no, proveedor, qué cuenta de cliente, a qué cuenta de cliente, o si se fue encubierta como mercadería, etcétera, etcétera. Y cómo impacta el porcentaje monetario económico en el estado futuro económico de la empresa. Eso haría la auditoría contable. Pero nosotros, los informáticos, si se ha producido ese fraude económico y lo han hecho vía computadora, nosotros vamos a buscar desde qué ordenador se hizo y con un sentido amplio. Pero nuestro sentido amplio no tiene nada que ver con la traza económica de los bienes, la traza económica del dinero, entrada o salida del dinero, ¿a qué cuenta? No. Nosotros, ¿qué vamos a investigar? En un sentido amplio es, ¿desde qué ordenador? Si el ordenador es parte de una LAN, de una MAN, de una WAN, a través de la web, ¿qué usuario lo hizo? Si hay un log correspondiente al usuario que lo hizo, ¿qué permisos tiene ese usuario? Fecha, día y hora, hacer un trazado de instrucciones que ha seguido para poder hacer ese fraude, permisos en las tablas, en el sistema. ¿Quién lo programó? ¿Quién es el administrador de base de datos que no puso una alarma en las distintas tablas de acuerdo a los montos que estaban poniendo? Etcétera, etcétera. Ahora me entiende cuál es la diferencia entre auditoría contable y auditoría informática. Y acá va una segunda observación que me preguntó su compañero de la cuarto K1 y me dice, profesor, auditoría solo se despliega cuando hay un fraude económico y si no hubiera sido con mala intención y fue por un error, sí, también, o sea, esto va de ejemplo para poder hacer un contraste con la auditoría contable. Pero cuando nos piden hacer auditoría informática, nosotros vamos a buscar cualquier debilidad, sea fraude o no fraude, pero y que sea con mala o buena intención, siempre en un sentido amplio. Pasamos a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva. No, ¿ves que no han reaccionado? ¿Qué teníamos que hacer cuando terminábamos esa diapositiva? Volver a quienes somos. Bien, muchísimas gracias. Vamos a quiénes somos. Mire todo lo que pasamos para ver quiénes somos. Porque yo me quiero dejar llevar por
administración estratégica también, ¿eh? ¿Quiénes somos la gente de auditoría? Ya esto, al ver esta parte, ya cuando veamos las herramientas, ya esta ya no la vemos. ¿Quiénes somos la gente de auditoría? Bueno, la auditoría informática, el equipo consultor de auditoría informática debería estar formado por las distintas profesiones. Un informático generalista con experiencia amplia en manejo de departamentos de informática, de sistemas, y que conozca de variedad de sistemas en variedades de empresas. Un experto en desarrollo de proyectos, que es el que va a controlar qué proyectos tiene el área de informática, ir a controlar los inicios y fines de esos proyectos, los éxitos conseguidos, etcétera, etcétera. Un técnico en sistemas, ahí podemos caer muy bien nosotros, ustedes cuando salgan de acá de la facultad, que sean expertos en sistemas operativos, manejo de software, y poder hacer una buena comparación, benchmark de tanto de software como sistema operativo, software de base o aplicaciones. También tiene que tener un experto en base de datos, porque la base de datos podríamos decir que es un sector clave para la empresa. Porque si mis datos son buenos, la información que puede entregar seguro que va a ser buena. Todo va a depender del mecanismo de gestión de lo mismo. La base de datos es la que me permite obtener información. Si está bien manejada, bien optimizada, acelerará todos los procesos de consultas que se van a aprovechar en toma de decisión. Experto en comunicación. Es un experto en redes. Todo lo que sea comunicación de datos desde una terminal a otra terminal en nuestro tendido de placa, de nuestro tendido lógico y físico de datos. Experto en explotación y gestión de centros de procesamiento de datos y sistemas. En el área de informática, de acuerdo a lo que venimos viendo de clases pasadas, de lo que están viendo ustedes en los trabajos prácticos, se habrán dado cuenta que hay tres entornos: un entorno operativo, uno exclusivamente para la gente de desarrollo, un entorno exclusivo para la gente de control de calidad, que quizás lo pueden compartir con los de desarrollo, y un entorno absolutamente dividido, para nada compartido, que es el entorno de producción, que es donde se alojan los programas o aplicaciones que van a acceder los usuarios finales, tanto vía web como internos en la empresa. Ese ya es lo que está en el servidor de reales, no en las de prueba, no en los de desarrollo. Entonces, esos tres entornos tienen que tener una política de manejo de los mismos para lograr ser eficiente. En los tres entornos o en el entorno de procesamiento pueden convivir distintos tipos de usuarios. Usuarios que saben muy poco de informática, que solo se dejan llevar por una guía de menúes con botones de opciones, de entradas y de salidas, nada más. Un conjunto de usuarios que está mucho más preparado, que entiende de seguridad, que ejecuta acciones de seguridad, instrucciones de SQL, de entrada, de datos, de salida de datos, de transporte de datos.
permisos a usuarios, seguridad en cada una de las terminales, implementar los sistemas terminados o prototipos en los horarios, fechas, días convenientes para usuarios finales, dar respuesta a usuarios finales, etcétera. Bueno, todo ese conjunto de usuarios diversos tiene que ser administrado por un administrador, como dice la palabra, por un gerenciador, por un jefe de sector, y entonces en el cual hay comunicaciones formales, comunicaciones informales, datos guardados en manuales, etcétera, etcétera, toda una convivencia de estructuras, de manuales y de lenguaje, la gente de centro de procesamiento de datos. Hagan de cuenta que está el profesor con todos sus alumnos en clase y tenemos normativas, tenemos formas de dar la clase, ustedes de presentar los prácticos, eh, todo un conjunto de relaciones escritas, de culturas dentro del curso. Bueno, allá hay más variedad porque son muchas y diversas las tareas que deben cumplir y las profesiones y los usuarios son todos diversos. Ustedes todos son de cuarto año en mi materia, no son tan diversos. Casi todos apuntan para lo mismo. En un centro de procesamiento de datos cada uno tiene que hacer tareas distintas. Acá todos hacen la misma tarea. Venir a clase y escuchar mi clase y después saber cuándo tienen que presentarse a rendir o presentar trabajos. Allá no. Allá hay un conjunto de diversas tareas que yo tengo que conocerlas a todas en forma general y cada usuario la debe conocer en forma particular. Eso es un centro de explotación y de gestión de centros de procesamiento. Después tengo un técnico de organización y un técnico de evaluación de costos que ya son de profesiones distintas, ya no son del área informática. Ya tenemos gente de licenciatura en organización, contadores, licenciados en economía, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que van a ver? La O de podio de organización, ver los puestos de trabajo, qué hace cada puesto de trabajo, tareas que tiene, funciones y responsabilidades, jerarquías y comunicación. Y un técnico de evaluación de costos que va a determinar si somos eficientes, si producimos más ingresos que egresos, nos va a decir la relación de ingresos versus egresos, nos va a dar nuestro ratio económico y cómo incrementa o decrementa en porcentaje de beneficio el tener o no tener el departamento de sistema entre periodos y distintos periodos de tiempo. Todo eso va a ser técnico de evaluación de costo, que no es de nuestra profesión, y es un encargado, un contador, un licenciado en economía o un licenciado en administración, orientado a costos, absolutamente. ¿Alguna consulta con respecto a estos perfiles o algo más? ¿Sí o no? No, profe. No, profe. Bueno, gracias. Vamos a volvernos. Atrás. Y nos habíamos quedado en operatividad. Habíamos visto tipos de auditoría. Ahora vamos a ver otro requerimiento que se llama objetivo tácito y fundamental, que es operatividad. Que implica que cuando yo tenga que hacer auditoría, el objeto a auditar debe trabajar aunque sea mínimamente. No puedo hacer que interrumpa su accionar para que yo pueda auditarlo. Vamos a un ejemplo de la parte informática y quiero averiguar acerca de cómo eliminar un virus.
¿Y cómo tengo que hacer para eliminar muchas veces un virus que se aloja en memoria? Tengo que tratar de desactivar la mayoría de los procesos. Arranco la computadora y voy a setear su arranque y voy a intentar que trabaje con la mínima cantidad de recursos. ¿Es así o estoy equivocado? Es así. Bien. Y estamos trabajando mínimamente, pero estamos trabajando, ¿verdad? Sí, y podemos hacer podemos hacer el conjunto de operaciones necesarias en estado mínimo para poder cumplir ese objetivo. Eso es trabajar en forma mínima. Si yo decidiera parar todo para arreglar el problema o para controlar el problema, estaría violando la ley de objetivo tácito y fundamental, que es la operatividad. Y si volvemos a la acción anterior de arreglar el equipo para que no tenga virus, y ni me importa este objetivo tácito de operatividad que consiste en que trabaje mínimamente, ¿qué es lo que debería hacer entonces? Porque a mí ya ni me interesa que sea mínimo. ¿Qué hacemos si quiero solucionar ese problema de virus? Formateo la máquina. Perfecto. Esa es la respuesta. Una cosa es trabajar como auditor, otra cosa es no llevarle el apunte a normativas que se expresan por el tema este de auditoría informática. Bueno, dicen que para poder lograr tener operatividad se exige que hayan en la empresa controles que son de tipo general y controles de tipos específicos. Y esos controles consisten en exigir compatibilidad, que es lo que me hablaba uno de ustedes recién, entre el sistema operativo y los software que se van a montar ahí, la generalidad de equipos y procedimientos que se realizan, pero no todo en la vida es compatible. Y lo mismo pasa en nuestra parte tecnológica de ceros y uno. Entonces, para cosas particulares o singulares, existen los controles técnicos específicos, que solo son particulares y específicos para situaciones específicas. Y ahí tenemos el ejemplo de que para determinada base de datos, por ejemplo, debo establecer controles de parámetros locales y para otras no me interesan los espacios, mientras que en otras tengo que determinar cuál es el espacio y la tasa de crecimiento que va a tener, etcétera, etcétera. ¿Alguna consulta? No. No. ¿Vamos bien? Profe, yo tengo una consulta. Sí, pregunte. ¿Qué pasa en el caso de que, por ejemplo, tengamos que hacer, como dijo, una auditoría en caso de un virus y hay que formatear y supongamos el peor de los escenarios, se pierde algún tipo de información? ¿Eso tendría que buscar la forma el auditor de solucionar ese problema o qué haría en esos casos de que haya una pérdida de información a causa de que entró un virus por culpa de la persona que utilizaba esa computadora o ese ordenador? No, pues si ya entró el virus y ya. Mire, lo que trata de hacer es buscar toda la información que tiene esa computadora. El ejemplo que di yo es para hablar de mínimos y de no mínimo, y de no importarme. No tiene nada que ver con un estudio de auditoría forense
No tiene nada que ver el trabajar mínimo con, no, con una analogía entre formatear todo, ¿no? No tiene nada que ver. Pero contestando tu pregunta, el auditor tendrá que buscar la forma, el método lo tiene, herramientas tiene, para poder restaurar la información. Sabemos que los datos en los discos rígidos no se borran, y si los formateo tampoco, no se borran. Sabemos que cuando yo digo borrar datos, no es borrar, aún formateados, ¿no? Solo son reemplazados ciertos sectores del disco y ciertas cosas hasta que después se pueden llegar a sobreescribir y ahí recién los pierdo. Si no, no. Pero tiene que tener la herramienta que le permita poder recuperar todo. Y va a hacer lo posible por recuperar la información que algún usuario borrado siempre y cuando considere la importancia de la información o del sector. Repito, luego vamos a ver en etapas cómo voy a calificar los sectores para determinar importancias y cómo los errores por cada sector de acuerdo a su importancia van a impactar en el resultado final. Si el área es demasiado importante y la información es demasiado importante, estoy seguro que el auditor tiene la herramienta necesaria y el tiempo para poder rescatar eso que se perdió. ¿Estamos bien? Ya está contestada la pregunta, ¿no? Sí, profe, sí lo entendí. Bien, bien. Solo y quería dejar en claro que el ejemplo que di en lo anterior entre qué es mínimo y no importarme qué es mínimo, es como ejemplo que no tiene que ver con esto que me está planteando ahora usted, ¿no? Por favor. ¿Vamos bien entonces? ¿Hola? Sí, profe. Bien, bueno. Lo primero, con anterioridad, en operatividad, dicen que hay controles generales y específicos. Y después lo tengo que revisar. Y para poderlo revisar, cuando hay controles, hay normativas. Y hay normativas de tipo generales y normativas para cosas específicas. Y las normativas están escritas en manuales de procedimiento. La existencia de las normativas depende de que la gente las realice, de que las cumpla. Y les cuento ahora otra cosa, que cuando un auditor informático va a preguntar, cuando hace la entrevista de evaluación de errores o entrevista de evaluación de DA, de búsqueda de DA, pregunta, ¿existe esta normativa? Y hace la pregunta, ¿se existe normativa de respaldo de datos, por ejemplo? Sí, sí, existe. Segundo, ¿usted la conoce? Porque una cosa distinta es que exista y otra cosa es que si usted la conoce. Es como que ahora yo a usted le pregunte, a ver, quizá, ¿cómo se llama usted? Así lo pongo en un apuro. Así vamos entendiendo el tema, porque todo es práctica. Claudia Viviana Paz, ¿estás? Nos vamos a dejar tranquilo a César hoy. Hola, Claudia, ¿me escucha? No hay problema, profe, sígame poniendo de ejemplo. Vamos, César, entonces. Sí, profe, ¿qué necesita? Qué grande. Bueno, Perdón. vamos con ambos los dos. Acá tenemos normas, donde hay normas generales que se realizan para procedimientos generales, normas específicas para procedimientos específicos. Son las normas de control de la gestión. Hay que revisar los controles. Y cuando reviso los controles, siempre para poderlos revisar tienen que existir normativas. Y ahora, una cosa es la existencia
otra cosa es el conocimiento y otra cosa es la ejecución. Por ejemplo, para César y, ¿cómo era su nombre? Claudia, ¿era? Claudia, sí. Sí. Va para los dos la pregunta. Ustedes saben de la existencia de los últimos procesadores de datos, la existencia de procesadores cuánticos. Sí. César me dice que sí. Claudia No, la verdad que no, me profe. dice que no. Entonces, a Claudia la abandonamos un rato desde la parte auditoría. Y ahora le preguntamos a César. César, ¿y cuáles son las normativas o cómo funciona un procesador cuántico? No lo sé, no sé cómo funciona. Bien, y ahí cortamos con César. Si hubiera alguien, si don César me hubiese contestado, sí, sí conozco y es de esta forma, yo ahora le puedo preguntar, ¿y operativamente ha trabajado con un procesor de ese estilo? Y él me podrá decir que sí o no. Bueno, ¿a qué voy con este ejemplo práctico? La gente puede conocer normativas de cómo la existencia de normativas en el trabajo, para todas cosas, generales o específicas. Y eso me da un valor de que no hay, de que estoy puntuando con un 100% en existencia de normativas. Después entro a preguntarle a los grupos, ¿y usted conoce que le empiezo a hacer preguntas acerca de determinadas normativas, sus causas o implicancias o en algunos casos? Y algunos no conocen, dice, sé de la existencia, pero no sé de qué se trata. Bueno, entonces ya empecé a encontrar debilidades o amenazas en las normativas. La gente sabe de la existencia, el 50% la conoce y el 50% no la conoce. Y ahora le pregunto de la gente que la conoce, ¿y usted las aplica? ¿Y cómo las aplica? Y un 25% va a decir, sí, nosotros la aplicamos. Y otro va a decir, no, no la aplico porque no estoy en condiciones de aplicarlo. O qué excusa tendrá y me dirá. Entonces, tengo un 25% de un 50% de un otro 50%. Multiplico 50 por 50, se le da una estadística, le da un porcentaje, ¿sí?, de conocimiento, de aplicación de normativas generales. Entonces eso, en algún momento hay un porcentaje que me va a bajar en eficiencia del rendimiento, porque auditoría quiere que las cosas se hagan a través de normativas, como la normativa que hemos puesto nosotros a principios de año, de qué es lo que se considera un alumno regular, un alumno próximo a estar promocionado, un alumno que pasa a estar al estado de irregularidad. Entonces quieren que haya normativas, quiere que estén expresas, quiere que lo hagamos conocer y que la gente las aplique. Y para todo hay solución. Entonces, encuentro esa situación actual. Encontré debilidades y amenazas, César, pero tengo que expresar después la recomendación. ¿Y qué recomendación haría usted, César, para estos casos en que no todos aplican la normativa y que hay problemas en el conocimiento de las normativas? ¿Qué solución ofrecería usted? Realizar una nueva capacitación sobre ello. Perfecto, César, perfecto. Le agradezco mucho y si es así, vamos a empezar a generar una capacitación para todos los empleados de acuerdo al sector en que se encuentre, qué normativas son las menos conocidas, haré un estudio de
qué es lo que menos se conoce o quiero darla a conocer a todas, etcétera, etcétera, o un plan de aquí a un año, año y medio, donde se van a ir conociendo y aplicando las normativas generales y específicas más importantes, de manera que siempre vayamos avanzando. ¿Sí? Son formas de entender esto. Bien. Verán que no es feo, nada más que es tedioso seguir con esta auditoría, pero hay que hacerlo. Y yo trato de buscarle los ejemplos para que sigamos adelante. Bueno, vamos a otra diapositiva que habla de algunos objetivos específicos. Esto lo van a ver ustedes, esta diapositiva, esta hoja en particular. Lo más fuerte de toda esta hoja es el traslado de datos o logística de datos de entrada y salida. Auditoría y separación de entornos. Segundo, cosa muy importante. Y a la tercera que podemos llegar es la última. Y como nosotros somos el equipo ese de recursos humanos que tiene varios perfiles de profesión, etcétera, etcétera, cuando alguien nos encarga hacer una auditoría, un dueño de empresa nos llama por afuera y quiere que hagamos una auditoría en el departamento de informática, nosotros vamos a ver cuál es el límite que tiene la empresa, o sea, desde dónde hasta dónde quiere que auditemos. Si quiere una auditoría total o una auditoría parcial. ¿Y qué es lo que no quiere que auditemos? Se llama excepción. Característica de la auditoría informática. Bueno, la auditoría informática tiene su definición de acuerdo al objeto de que se trate. Si nosotros vamos a buscar los objetos de seguridad, se llama auditoría informática de la seguridad. Si el objetivo es ver la economía de inversión, de ingreso y egreso del área de cómputos, auditoría informática de la inversión. Si queremos ver cómo hace una auditoría de el organigrama de informática, auditoría informática de la organización, etcétera, etcétera. Entonces podremos ver en la literatura de auditoría informática los distintos tipos de auditoría que se trate según el objeto del que se trate. En nuestro caso, nos vamos a dejar llevar por estas áreas generales y específicas, las áreas que están encolumnadas, las que están en fila, perdón, que son áreas específicas, son justamente casi las de el ciclo vida del sistema. Desarrollo, producción o explotación, el conjunto de sistemas, el área de redes y el área de seguridad. Y en columnas vamos a auditar de acuerdo a cómo se trabaje en cada una de esas áreas, que es la forma interna, cómo es que se dirige en cada una de las áreas, cómo ve el usuario las debilidades y amenazas según el área en la que esté, y qué seguridad hay en cada una de esas áreas, o qué debilidades y amenazas de seguridad hay en las áreas de desarrollo, de explotación, sistema, comunicación. Ya habiendo hecho esta introducción, en las próximas clases nos vamos a detener en esta diapositiva y ya les voy a explicar con ejercicio, en forma práctica, cómo se la completa. Entonces tenemos que volver a los tipos de auditoría, que son los que están en esa matriz. La siguiente parte dice tendencias. Datos importantes cuando queremos auditar un departamento de informática.
¿Se acuerdan que veíamos cuál era que en auditoría informática hay que ver la situación actual, debilidades y amenazas, y después veíamos la recomendación? En la situación actual tenemos que ver cuál es el modelo de organización informática que se quiere. Es decir, cuál es la misión del departamento de informática y qué visión queremos para él, tendencia. ¿Cómo es por dentro el departamento de informática de acuerdo a los recursos humanos que la componen? ¿En qué entorno se desarrolla el departamento de informática? Y por último, a la hora de evaluar y sumar o restar rendimiento según las debilidades y las amenazas que encontremos, se debe hacer estas preguntas. ¿El modelo elegido cumple los fines y se acerca a los objetivos de la empresa? Tengo un departamento de informática con recursos humanos capacitados, con un determinado hardware y software, que puede ser muy caro o no, muy desarrollado tecnológicamente o no, puede ser arcaico o muy futurista. Me tengo que preguntar si ese modelo cumple con las funciones para la empresa. Sí, sí las cumple. El uso del sistema es fácil para cumplir los objetivos, puede ser fácil o no. Y después, como última etapa, debo preguntar si el modelo ese que tengo, carísimo o no caro, cumple con ser un modelo económico. Y se define como modelo económico aquel que cumple con las funciones que pide el sistema y que demuestra ser el más económico con cualquier otra alternativa igual a la mía con respecto al funcionamiento. Y después nos quedan temas que no les voy a pedir a ustedes, pero siempre es importante saber que cuando yo estudio una organización informática, puede tener más de un centro de procesamiento de datos, que esos procesamientos de datos de entrada y de salida pueden ser centralizados o descentralizados. ¿Y cuáles son las debilidades y amenazas de acuerdo a los modelos elegidos? César, ¿estamos bien? Sí, profe. Muy bien. ¿Va entendiendo? Sí, perfecto. ¿Voy más rápido o seguimos a la misma velocidad? Ya nos queda poco. Va muy bien, profe. Gracias, César. Tendencias. Ya he definido qué es lo que tengo. Ya sé qué es lo que quiero del sistema. Y económicamente si respaldan las intenciones que tiene la empresa. Pero pueden empezar a surgir los debilidades y amenazas. Esas debilidades y amenazas van a llegar a un momento que por acumulación, por repetición o por tiempo o cantidad de veces que se van produciendo, empiezan a aparecer alarmas de mal funcionamiento
y que requieren decir, bueno, ya hay un descontento general y estoy dudando de información. Quiero comprobar qué está pasando en el departamento de informática. Y llaman a una auditoría de informática. Los llaman a ustedes, que vengan a investigar los DA que hay en el departamento de informática. Y los síntomas son comunes. Descoordinación y desorganización. Eso tiene que ver con una mala dirección del área. ¿Se acuerdan la de podio, la letra D? Bueno, tiene que ver mucho con la letra D y con la letra O. La de organización y la de dirección. Síntomas de mala imagen e insatisfacción de usuario. Es cuando ustedes contratan, por ejemplo, internet, un banda ancha con 30 megas y la verdad se vive cortando, les prometen determinados resultados y no sirven. Dentro de 3 días van a arreglarlo y van después de 2 semanas. Bueno, esos son síntomas de insatisfacción de usuario. El usuario quiere tener lo más rápido, quiere tener todo y lo más fácil para él. Síntomas de debilidad económica financiera es cuando el departamento de informática, a la hora de renovarse o de ejecutar las cosas, gasta más de los beneficios que él entrega. Y después tenemos los niveles de riesgo. Entonces empezamos a ver que se rompió un disco rígido con un servidor con datos y no había control de contingencia o respaldo de contingencia. Y hemos perdido toda la última operación de la última semana, etcétera, etcétera. Una lluvia, problemas de corte de luz, han afectado al servidor central. Sí, tiene duplicado, bien, tiene duplicado, pero están puestos en un lugar donde entra el agua. Se han mojado y están pronto de perderse, etcétera, etcétera. Eso lo han visto ustedes en auditoría ustedes eso lo han visto en una materia que se llama seguridad. Y en seguridad se ve ese tipo de cosas. Y acá con tipo y clase de auditoría informática, esta matriz que les acabo de comentar, esa la vamos a ver la clase que viene. Hemos avanzado bastante, hemos ido a un buen ritmo. No quiero bajarlo al ritmo porque quiero que se tomen una buena vacación en julio y después rendimos la materia. ¿Les parece? ¿O Sí, quieren profe. rendir antes de julio? No, después. No, profe, gracias. Después, por favor. Bueno, Ya mismo. ok. Y vamos a hacer ritmo de manera que sigamos Recording bien stopped. hasta el último día. ¿Cuándo es el último día de clase? Tenemos la primera, incluida la primera semana de julio, ¿verdad? El 9 tengo Hasta el entendido. 5 de profe. julio, profe. O sea que tenemos, ¿hasta cuándo, María Celeste? 5 de julio. Perfecto, nosotros tenemos nuestra primera clase, la terminamos el lunes 4 de julio. Sí, que El lunes 5. entonces tenemos hasta el lunes 5, bien. Y si queda algo, lo terminamos después. Vamos a buen ritmo, vamos, che. Bueno, listo, terminamos acá. Vamos a las noticias parroquiales, vendríamos a decir, y esto va para todos. Dejo de compartir. Vamos con la situación mía. Y bueno, vamos a la explicación de esto. Les voy a pedir un favor a todos, a cuarto K3, como se lo dije, a cuarto K1 y cuarto K2. Para todo alumno del cuarto K3, necesito, o sea, para todos los alumnos de cuarto año, necesito que después de entregar las diapositivas, las puedan ver y las puedan repasar y se conviertan en unos pequeños investigadores de qué es lo que estoy entregando yo. Es decir, lo que le estoy pidiendo es que empiecen a ejercitar auditoría de las diapositivas que estoy entregando y controlarla contra el libro o ver lo que no entienden.
porque eso los va a ayudar a entender un poco más de lo que yo digo. Les va a ayudar para tener más claro a la hora de rendir el parcial. Y necesito que para ello se tomen 2 horas semanales, tan solo 2 horas en la semana, para poder leer las diapositivas. Si el que se puede adelantar, mejor. El que no, cumpla con lo que se va dando hasta el día. Necesito 2 horas. Necesito que ustedes la vean 2 horas. Y que hagan como un auditor que va a buscar mis debilidades y amenazas. La va a anotar en una hoja a la debilidad y a la amenaza. Y en próxima clase nos vamos a dar un pequeño tiempo de las debilidades y amenazas que encontró. No implica que la debilidad, la amenaza es porque la haya escrito, la haya reproducido mal, porque yo estoy copiando del libro la diapositiva, sino la debilidad y la amenaza está en no entendí bien esto, o quiero saber un poco más de esto que está acá. Esa vendría a ser encontrar ciertos datos, que son debilidad y amenaza del contenido, del dictado mío, del contenido y de lo que usted puede haber asimilado. Una vez que tiene eso, la anota en una lista. La clase que viene, por chat, levanta la mano o habla y dice, tengo esto. Quiero que me cuente esto que no entendí. O quiero saber un poco más de esto y yo le digo, ¿lo vamos a ver la próxima o no? Puede tener un sí amplio o un no pequeño que diga, lo pasamos para después. Es un ejercicio que le va a ayudar a repasar, en favor de usted. Es la manera en que vamos a administrar estratégicamente este tema, que le va a servir a ustedes sobre todo, y me sirve a mí también como de control, de tener gente que esté más preparada ya. Eso es un logro, un buen logro de un administrador, es preparar más gente. Bien, listo, aclarado. ¿Alguna pregunta en especial? ¿Alguna pregunta en general? No, Profe, de mi parte no. la clase del día de hoy la va a subir al aula. María Celeste tiene la respuesta. Acabo de terminar de grabarla y la subo en un segundo. Ah, bueno, listo, gracias, profe. Bueno. ¿Dijo cuál era la modalidad del parcial, profe? Qué tarde que estamos llegando, Mariano. Qué tarde que estamos llegando. Y seguirá siendo virtual. Quizás se nos habilite la parte presencial ya después de julio. Va todo. Se puede manifestar con preguntas específicas. Puede haber un grupo múltiple choice. Hay ejercicios prácticos. Es un mix. Y rinden todos juntos. Cuarto K1, cuarto K2, cuarto K3. Y si no, van preguntas separadas para los distintos cuartos. ¿Tiene una fecha más o menos, profe? Si vamos a rendir después de julio, hay que esperar el primer día de clase, el primer día de clase que nos vemos, no primer día de clase de calendario, primer día de clase en que nos vemos. Elicitamos, de acuerdo a como se dice en análisis requerimiento de datos, elicitamos, es decir, que hacemos un acuerdo ese día, ¿qué día rendimos? O sea, el primer día de clase que nos encontramos, que puede ser 1, 2, 3, no sé cuándo, ese día decimos el próximo lunes, el próximo viernes, se rinde. Es decir, que usted ya está
como para ir viéndola, no espere a que nos encontremos el primer día y ahí recién ponerse a estudiar. Tiene tranquilo para seguir a todo esto, más los tips que le estoy dando. Vaya viendo 1, 2 horas por semana todo esto que estamos haciendo. Nada más, le pido 2 horas, no le pido más. Una un día, 1 hora otro día. 1 hora y media un día, media el otro. Pero no haga media, 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 media. ¿Sí? Haga por lo menos 1 hora y media o 1 y 1. Lo hago en mejor forma. Bueno, otra pregunta. Pero pregunta como que ya no va a venir más y nos faltan 3, 4 clases todavía. Mariano, nos faltan como 4 clases todavía. Como que Yo me solo pregunte quería ya. saber, profe. Yo sí voy a seguir Sí, viniendo. bueno. Yo también quiero corresponder. Listo. ¿Qué más nos queda? Desearle un buen inicio de semana. Que estén todos bien. Y nos vemos el lunes próximo, si Dios quiere. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias, profesor. profe. Gracias, profe. Chao. Hasta luego, Hasta luego, profe. profe. Muchas gracias, profe. Chao.